Bienvenida a nuestra comunidad, aunque sea virtual. Y antes de todo te agradecemos que puedas compartir tus conocimientos con nosotros y sobre todo te agradecemos de corazón tu generosidad, ¿no? de compartir, ¿no? tu tiempo con nosotros. No sé si hacen falta muchas presentaciones de quién es Ethel Barilka. Creo que es un referente en el mundo de la educación judía actual. Y evidentemente, pues su libro Judaísmo en femenino creo que ha sido revelador para muchas de nosotras, ¿no? También os recomiendo que sigáis los comentarios de las Parashot cada viernes, porque yo creo que aportan un punto de vista pues un poco diferente, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? del judaísmo en femenino. Y bien, Etelia, si quieres empezar, empecemos. Tú eres la invitada. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Bueno, en primer lugar... Perdón, Etel, y también sí. esto, que podéis seguir su página web, que constantemente se actualizan vídeos, materiales. Bueno, es un tesoro de información, de contenidos. Yo ahora les pongo en el chat el... Después les pongo en el chat los nombres de la página y demás para que puedan entrar, ¿vale? Correcto. ¿Hablamos en español o en argentino? ¿En qué hablamos? Bueno, les cuento. La verdad es que en primer lugar agradecerles, es la primera vez que estoy en ATID, aunque sea virtualmente, y creo que ya que somos un grupo pequeño, lo que me gustaría hacer es tratar de que conversemos, ¿ok? El tema que nos convoca es el tema de las mujeres en la Biblia, que obviamente es un tema muy amplio. Podríamos hacer un seminario anual y no terminaríamos. Por lo tanto, lo que pensé que podemos hacer es hacer una especie de, yo diría como introducción y categorización de algunos temas que nos pueden servir como para abrir ventanas y entrar por donde querramos. Y bueno, y algún día seguiremos, ¿ok? Pero sí creo que si ya tenemos la posibilidad de encontrarnos, vale la pena que conversemos y que no sea una cosa frontal, ¿ok? Entonces yo por un lado voy a abrir con algunas ideas, con algunos principios, y sí los invito a, bueno, a levantar las manos. Marta, tú me ayudas a moderar, o quien ustedes decidan, y vamos conversando entre todos, ¿ok? Y decía yo antes que cuando hablábamos informalmente que tú publicas una publicidad que dice las mujeres en la Biblia y se te llena de mujeres la clase, como si hablar de las mujeres en la Biblia fuera un tema femenino, ¿sí? Ya no les cuento si uno pone, por ejemplo, un título como Judaísmo y Feminismo, ¿sí? También se llena de mujeres como si no fueran temas de hombres. Y esa es parte del problema, ¿no? O sea, parte del problema que tenemos es que este recorrido, como lo llamo yo, que estamos tratando de hacer algunas mujeres dentro del ámbito del judaísmo, tiene que ser un recorrido compartido por hombres y mujeres. Entonces, chicas, ustedes me permiten, pero le vamos a agradecer a los muchachos para darles fuerza, para que sigan estando, porque es importante, ¿ok? Entonces, vamos a lo nuestro. Yo lo que quisiera es plantear algunas premisas básicas de cómo yo veo el tema de la Torá y del Tanaj, en el ámbito de nuestra cultura, para que después de ahí podamos pasar al tema de la mujer. O sea, porque si hablamos de la mujer en la Biblia, primero valdría la pena entender cómo vemos o cómo percibimos la Biblia, el judaísmo, algunas cosas básicas para que sentemos también un lenguaje en común y sepamos a partir de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces, yo diría así que lo primero para mí, por lo menos, es entender lo que yo digo, con lo que yo llamo que la Torá es eterna.
¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir que la Torah es eterna? Quiere decir que si es eterna, tiene que poder darnos respuestas a los problemas de hoy, porque si no, perdería su eternidad. ¿Sí? O sea, decir que algo es eterno no quiere decir que es algo estático, ¿ok? O sea, no es sinónimo eternidad con estaticidad. Entonces, por un lado, planteo, como muchos otros, y yo creo que es también el planteo básico de nuestra tradición judía. La Torá fue dada por Dios, es eterna y por tanto le incumbe a cada generación encontrar la relevancia que la Torá tiene y encontrar las respuestas a las problemáticas actuales. Dentro de ese ámbito, el tema de la mujer en general es uno de los temas del siglo XXI que también hay que encontrar respuesta. Pero hoy no vamos a hablar de feminismo, sino que vamos a hablar de la mujer en la Biblia. Entonces, es importante entender eso porque cuando vayamos a mirar las figuras femeninas de la Biblia, también tenemos que ver cuáles son los mensajes que estas figuras nos dan para el hoy. No como un testimonio histórico, porque la Torá no es un libro de historia, ¿okay? Sino como un testimonio moral, como un mandato, como algo que tiene que ayudarnos a vivir. ¿Hasta ahí estamos? Ustedes me hacen caras. Eso sería lo primero. Lo segundo, que cae de maduro decirlo, pero es importante decirlo, la Torá dice un pasuk, lo bashamayim, y la Torá no está en el cielo. O sea, la Torá fue dada a los hombres, paréntesis, también a las mujeres. ¿Ok? O sea, la Torá fue entregada para que podamos vivir. Najón dice, Bajai Baem, para que podamos vivir en ella. Entonces, el concepto de Bajai Baem, de que la Torá no está ahí arriba, sino que está acá abajo, creo que es muy importante en cualquier tema que decidamos estudiar. ¿Ok? Porque eso es también lo que nos va a permitir dialogar con el texto, sentirnos parte, saber que nosotros también la recibimos y por lo tanto tenemos pleno derecho de estudiarla, de interpretarla, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos? Pero son unos alumnos brillantes. Ok, eso sería lo segundo. Ahora, del concepto de Lo Bashamayim, que no está en el cielo, se derivan muchas cosas. Por un lado se deriva el tema de la interpretación, ¿ok? O sea, si fue dada para los hombres, entonces nosotros tenemos que leerla e interpretarla, ¿sí? Por otro lado se deriva también el tema de poder dirimir la ley. O sea, la ley alágica, ¿sí? No está en el cielo. Eso lo dice muy claramente el Talmud en varios de sus pasajes que tal vez muchos de vosotros ya conozcáis, ¿no es cierto? El famoso pasaje que están los sabios discutiendo y uno dice que si yo tengo razón se vengan las paredes encima. ¿Conocen ese relato talmúdico? A ver las caras. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el mejor relato para que nos quede claro, ¿sí? De que dirimir la ley es un tema de los hombres y no un tema de Dios. O sea, una vez que la Torá fue entregada, está aquí y nosotros nos tenemos que arreglar con ella, ¿ok? Y creo que eso también es importante en general con cualquier tema, pero con el tema de la mujer y la Biblia también, ¿ok? El tercer punto que yo quisiera plantear entonces, y que de alguna manera se deriva de esto, tiene que ver con que la interpretación no es monolítica. O dicho de otra manera, el judaísmo no es monolítico. Y creo que ustedes lo sabéis, o sea, yo y ustedes no pensamos o no rezamos por lo menos en el mismo entorno. Sí, quiere decir que dentro del ámbito del judaísmo hay una amplitud de posibilidades interpretativas. Y esa amplitud de posibilidades interpretativas existe desde siempre. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir amplitud de posibilidades interpretativas? Quiere decir que los sabios, a lo largo de los siglos,
fueron estudiando, interpretando y traspasando o transmitiendo esas enseñanzas que en un principio eran orales y que luego obviamente fueron escritas. Yo digo obviedades, que todos me imagino que sabéis, pero creo que es importante para enmarcar en qué estamos hablando. Ahora, esa interpretación tiene también sus límites y es una de las grandes preguntas, ¿hasta dónde se puede abrir? ¿Sí? Y esa es parte de la discusión también hoy. ¿Hasta dónde podemos seguir considerando que esta mirada es judía o esta mirada dejó de ser parte del mainstream, por decirlo de alguna manera, de lo judaico? Yo suelo decir que tenemos un criterio que nos puede ayudar, que es el criterio, por un lado, de la textualidad, o sea, la interpretación normalmente está ligada al texto. O sea, no es una interpretación tirada de los pelos, yo lo digo porque así quiero, ¿ok? Sino que, y vamos a ver, sobre todo en la interpretación clásica, midrashica y talmúdica, vamos a ver que siempre se va a traer, o casi siempre se va a traer, algún versículo, ¿no es cierto?, de asmachta. ¿Cómo se traduce eso? Como de certificación de lo que se está diciendo, ¿sí? O sea, yo digo tal cosa y cito un versículo para darle fuerza a la interpretación que estoy dando, ¿ok? O cito un vacío, puedo también interpretar al revés, puedo decir, como no dice el texto tal cosa, hay necesidad de interpretar, ¿se entiende? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a ver, cuando ahora entremos al tema de la mujer, vamos a ver el tema de Sara. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, termina Parashat Noach y se nos anuncia que que Terach tomó a Abraham y a su familia y se fueron, ¿no es cierto?, para Harán. Enseguida vamos a ver el versículo, pero lo que les quiero marcar es que el versículo dice, y Sara era estéril, no tenía hijos. ¿Ok? Entonces, una pregunta interpretativa sería, ¿cuál es la necesidad de repetir? ¿No es cierto? O sea, si es estéril, es obvio que no tiene hijos, ¿o no? O sea, ¿por qué el texto nos trae 2 veces esto? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Ok? Vamos a volver sobre esto cuando veamos el versículo, pero a lo que voy es a que la interpretación es abierta, pero tiene un límite. Y ese límite tiene que estar, a mi criterio, otra vez regido, por un lado por el texto, y por el otro, por este eje, ¿no? Es como que, digamos, la Torá es como la columna vertebral, y nosotros vamos a agregarle las capas que querramos, pero esas capas tienen una relación con ese eje central. Si se pierde la conexión con el eje, ya estamos haciendo otra cosa, ¿ok? Y vamos a ver un poco qué pasa con esto. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hay preguntas? Comentarios, intervenciones. No me van a dejar hablar solos porque los mato, ¿eh? A mí no me gusta hablar sola. Yo te quería hacer una preguntita. ¿Quién habla? Lili, soy Lili. Sí. Que quería saber si, aparte de lo de las interpretaciones, cuando vos estás diciendo que la Torá es eterna, ¿también tiene que ver con eso para que siga viva, para saber, o sea, la interpretación ayuda a que la podamos ayudarnos al día de hoy, o sea, que nos ayude en la vida cotidiana? Sí, o sea, el hecho de que podamos leer e interpretar en el siglo XXI, obviamente vamos a interpretar y leer cosas diferentes a las que se leyeron y se interpretaron en el siglo XV. ¿Por qué? Porque la realidad es otra. Ahora, lo rico para mí es que nuestra interpretación igual se vincula, o sería bueno que se vincule, ¿sí?, a las interpretaciones anteriores. O sea, no es un yo me invento, sino es un yo agrego a este espiral, ¿ok? Entonces, y en eso tiene mucho que ver con el tema de la mujer, en el sentido que ahora lo vamos a ver, que recién en el siglo XXI, por ahí en el 20, la mujer empieza también a hacer interpretación.
O sea que la mujer entra a agregar también parte a este espiral histórico, que antes la mujer no era parte y ahora un poquito más. Tampoco es, ¿ok? Pero un poquito más. Y está abierta, digamos, la puerta, ¿ok? Entonces, lo último que quisiera marcar así como introducción tiene que ver con si la Torá tiene o no tiene una finalidad. Y aquí es una discusión de siglos. O sea, yo en lo personal me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que la Torá tiene una finalidad, que las mitzvot, que los mandamientos tienen una finalidad que tiene que ver con la posibilidad de traer la santidad al mundo para hacer un mundo mejor. O lo que algunos llaman en otro idioma tikkun olam. ¿Sí? Depende cómo cada uno lo mire. Ahora, ¿por qué este punto es importante? Porque si yo digo que la Torá tiene un sentido, ¿sí? Entonces cuando la leo, no hay trivialidades, sino que cada una de las cosas que voy a leer, tengo que poder encontrar el sentido. Y no solo tengo que poder encontrar ese sentido, sino que ese sentido tiene que poder ser un sentido ético, porque si no tengo un problema. O sea que el desafío no es menor, porque cuando vamos a leer que Sará maltrató a Agar, vamos a tener ahí una pregunta ética que vamos a tener que hacernos, ¿no es cierto? Porque queda claro que si, otra vez, que si el pensamiento judaico o la religión judaica, o las mitzvot, o llámenlo cada uno como quiera, parte de un planteo de eticidad, ¿qué hago con esa situación en la que Sará maltrata a Agar? ¿Okay? O dicho de otra manera, ¿por qué está ahí ese cuento? Podrían no haberlo contado, pero si nos lo cuentan, es por algo. Ahora, a veces la gente, yo digo, es muy simplista, en que dice, bueno, está ahí porque era mala. Ah, sí, eso en el jardín de infantes está bien, pero lo que es justamente al revés, ¿no? O sea, lo que tenemos que buscar es por qué está ahí y qué nos enseña. ¿Ok? Entonces, eso sería como una primera apertura para que más o menos entendáis de dónde vengo, porque si no, hablar de las mujeres va a ser un problema. Ahora, si hablamos de las mujeres en la Biblia de manera concreta, yo diría que hay como dos grandes vertientes, o que cuando surge toda esta visión o esta onda de empezar a reivindicar, ¿sí?, la voz de la mujer, aparecen como dos vertientes. Una vertiente que tiene que ver con encontrar la voz de las mujeres que están en el texto, ¿okay? Entonces es descubrir, como recién hablábamos, a Sará, o redescubrir a Sará, ¿sí? Y ponerle voz, y es preguntarse qué sintió, qué hizo, ¿okay? O sea, es poner el foco o el proyector ahí, donde está la figura femenina. La otra vertiente es interpretar. O sea, es no el tema de yo leo y busco a las mujeres y nada más, sino que las busco a ellas, pero también a toda la Torá, con la intención de dar una mirada femenina o una visión femenina al texto. Ahora, ¿qué querrá decir una visión femenina? Es complicado, ¿no? Pero hay cosas como que son más fáciles. Yo digo así que si nosotros hablamos, por ejemplo, como recién del tema de la esterilidad, quiero pensar que cuando la mujer habla de la esterilidad de la mujer, puede tener una sensibilidad diferente. No quiero decir con eso que los hombres no puedan. O sea, cada ser humano, en definitiva, lee e interpreta, no solo la Torá, sino todo, ¿cierto? O sea, también si leo a Shakespeare o si leo a Cervantes, no lo leo hoy igual que lo leí hace 10 años, ¿sí? Porque mis circunstancias personales como ser humano han cambiado. O sea que lo que hubo aquí, lo que hay, es una especie de movimiento consciente de ir a buscar la voz de la mujer.
de ir a ponerse en, voy a leer esto con ojos de mujer. Ahora, este fenómeno fue común también a las teólogas cristianas y también a las estudiosas islámicas. O sea, esta necesidad de decir, ok, vamos a releer la Biblia y vamos a ver dónde estamos. Vamos a ver dónde estamos porque durante muchos siglos estuvimos fuera. Entonces, las mujeres de la Biblia, de alguna manera, se convierten en una especie de espejo, ¿sí?, con el que uno dialoga. Entonces, es volver a leer a, yo qué sé, a la violación de Diná y ver qué pasa con eso. O es volver a leer a Tamar y ver qué pasa con eso. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Ok. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta estas dos cosas... Lo que realmente... Perdón. Bakashá. A la Torá siempre se está interpelando. Hay que interpelar la Torá, hay que preguntar la Torá y hay que cuestionarse la Torá. Cuestionársela desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista de decir, aquello no es un monolítico, yo la tengo que interpelar e interpretar, porque si no es algo muerto, algo que ya no sirve, ¿no? Exacto. Eso tiene que ver con lo que decía la compañera, o sea, si yo no leo y no pregunto y no interpreto y no estudio, entonces, ¿qué pasa a ser un libro más? ¿Ok? Ahora, el tema de cómo leo, cómo estudio es otro tema. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las medidas? ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde no voy? Etcétera. Eso sería tema para otro día, ¿no? Pero estamos llamados a estudiar, es parte del asunto, ¿sí? Por eso cuando, a mí lo que me enoja es cuando viene alguien y se pone a interpretar y no tiene la menor idea del texto, por ejemplo, ¿no? O sea, toca de oído. Escuchó que alguien le dijo que el judaísmo piensa que... Ok, eso no. Hay un texto, o unos textos, porque no es solo uno, ¿sí? Y vamos a referirnos a eso para poder seguir avanzando, para poder seguir agregando, para sumar y no para restar. ¿Ok? Ahora, si vamos al tema de las mujeres, yo quería, digamos, intenté ver un poco por dónde entramos y yo diría que hay como 4 categorías, ¿no? Están las mujeres conocidas, que todos conocemos, yo qué sé, las matriarcas, Débora la profetisa, ¿no es cierto? Miriam, Haná, hay una serie de Esther, hay una serie de figuras que son muy marcadas y muy presentes, independientemente de lo que sepamos de ellas, pero las conocemos. Si las conocemos bien o mal es otro tema sobre el que podemos hablar, pero todos sabemos que hubo 4 matriarcas, ¿no es cierto? A lo mejor no nos acordamos los detalles y a lo mejor no tenemos claro que aprendemos de ellas, pero sabemos que están ahí, ¿ok? Ahora, hay otra categoría de mujeres que son las mujeres que aparecen en el texto, yo por aquí me anoté algunas, vinculadas. ¿Qué quiere decir vinculadas? No tienen nombre, pero tienen vínculos. La madre de, las hijas de, la esposa de, ¿ok? Incluso algunas tienen nombre, pero no importa el nombre, porque lo que más se marca es la relación. Ejemplos como Eshet Manoach, la mujer de Manoach. ¿Quién es la mujer de Manoach? ¿Quién es la mujer de Manoach? La madre de Shimshon. Entonces, no tiene nombre la señora es Eshet Manoach, la mujer de Manoach, y después va a ser la madre de Shimshon. ¿Queda claro? O, por ejemplo, Not Lot, las hijas de Lot, ¿sí? O las hijas de Tzlofhad. Las 5 hijas de Tzlofhad tienen nombre, pero las conocemos como las hijas de Tzlofhad. Si yo les pregunto ahora los 5 nombres de las hijas de Tzlofhad, apuesto a que no los sabemos. Yo tampoco, no estoy diciendo ustedes. Una me acuerdo que es Tzila, pero como que es una categoría, son las hijas de, ¿ok? Lo mismo que Eshet Lot, la mujer de Lot.
No tiene nombre, es la mujer de Lot. Entonces hay toda una categoría que va por ese lado, ¿ok? Y hay una tercera categoría muy interesante de mujeres que no aparecen en el texto de ninguna manera, como, ¿quién es la madre de David? ¿Tiene madre? Sí, ¿no? Ahora, David es el rey de Israel, de la casa de David va a venir el Mashiach, sabemos quién es su abuela, Ruth, ¿no es cierto? Sabemos toda la descendencia, pero no sabemos quién es su madre. ¿Quién es la madre de Abraham? Sabemos quién es el padre de Abraham, ¿no es cierto? El padre de Abraham se llama Terach, y nos cuentan toda la historia de que Terach, incluso el Midrash nos habla de Terach, el sipur de los ídolos, ¿no es cierto? Abraham que rompe los ídolos. Si digo cosas que no saben o que son demasiado obvias, para cualquiera de los dos extremos me paran, ¿ok? Pero aquí es un tema fascinante, que es Abraham, que va a ser el padre del pueblo. El primero que va a descubrir a Dios, ¿sí? El que va a hacer la revolución monoteísta no tiene madre. Ahora, el Midrash ya tiene esta curiosidad, no es que yo me lo planteo, ya el Midrash muy antiguamente ya se preguntó esto. O sea, ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer, si quisiéramos estudiar bien, es ¿y por qué no nos dicen quién es la madre de Abraham? ¿No es un dato importante? ¿O es solo una cuestión cultural de que en esa época se hablaba solo de los papás? O sea, ¿hay algún mensaje atrás de esto? El Midrash no solo que se va a preguntar quién es, sino que le va a dar un nombre a esa señora, ¿sí? Que se llama en el Midrash Amtalai. No sé si conocen ese Midrash. No. No, pero todos conocen seguramente la canción de cuando el rey Nimrod al campo salía, ¿no? Sí la saben, ¿no? ¿Qué se ríen? ¿La saben o no? Yo no sé cantar. No. ¿Es la del ladino? No. La que está el ladino, sí. Ah, sí. Bueno, sí, a ver, sí. ¿quién la canta o la recita? A ver. Cuando el rey Nimrod al campo salía. Sigan. No sé cómo sigue, de memoria. ¿Qué clase de españoles son ustedes? Cuando el rey Nimrod al campo salía, veía en el cielo y en la estrellería, ¿qué veía? Que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, bla, 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 ¿ok? Y después viene la segunda estrofa que dice, la mujer de Terach, ¿cómo dice? La mujer de Terach está preñada, ella no sabía el bien que tenía. ¿Quién es la mujer de Terach? La mamá de Abraham. La señora es la mamá de Abraham. O sea que el canto popular recoge el Midrash y nos habla de la madre de Abraham. ¿Sí? O sea, la canción dice muy claramente que ella estaba preñada, que ella no sabía el bien que tenía, que el marido le preguntó por qué tienes la cara tan demudada, o sea, por qué tienes la cara tan cambiada. Ella esconde el embarazo, porque se acuerdan que según la historia Nimrod había dado una orden. ¿Conocen eso? ¿No? Sí, más o menos. Sí, de matar a todos los niños. Bien, entonces según el Midrash, Nimrod había dado una orden de matar a los niños, ¿no es cierto? Y entonces la madre va a esconderlo a Abraham en una cueva, ¿sí? En la cueva va a crecer Abraham y en la cueva, cuando Abraham va a salir de la cueva, va a descubrir a Dios. ¿Cómo va a descubrir a Dios? Porque va a salir y va a ver que es de día y va a decir, el sol es Dios. Pero después va a ver que es la noche y va a decir,
entonces Dios es las estrellas y la luna. Pero después va a ser la mañana de nuevo. Entonces quiere decir que hay alguien que maneja al mundo. ¿Okay? Se los estoy haciendo súper cortito, ¿sí? Según el Midrash, la madre de Abraham de alguna manera comparte la visión de Abraham. Ahora, ¿por qué el Midrash tiene que llegar a esto? Entre otras cosas, para explicarnos el vacío de que la madre de Abraham no aparezca en el texto, ¿sí? O sea, si la madre de Abraham piensa como Abraham o es su discípula, entonces a lo mejor no hace falta que Abraham deje la casa materna. Sí, porque si se acuerdan que la orden es Lech lecha me'artzeja, mi moladetja u mi beit abija, o sea, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre. Y hay una pregunta entonces si tiene o no que dejar la casa de la madre, ¿sí? Entonces, otra vez, vamos hilando un poco y vamos a ver hacia dónde podemos llegar. Esa sería otra categoría, la categoría de las mujeres que no están, ¿ok? Y después hay una cuarta categoría, que también es fascinante, que son mujeres que están, pero que pasan totalmente desapercibidas si es que no nos ponemos a estudiar. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo de los años, incluso de la transmisión que son los colegios, no hay tiempo para enseñar todo, ¿no es cierto? Entonces hay figuras que están ahí y que no se nombran, algunas porque a lo mejor no son tan importantes, otras porque, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos, yo qué sé, la profetisa Hulda, o tenemos a Abigail, o tenemos a Abishag, o tenemos a Abía, o tenemos a Serach, o a Osnat. O sea, tenemos un montón, pero un montón de mujeres que están ahí, pero que nunca nos paramos a mirarlas. Y la pregunta es, que yo me hago por lo menos es, ¿por qué no nos paramos? O sea, ¿no tienen lo que enseñarnos esas mujeres? ¿Son figuras secundarias? O sea, ¿podemos pensar que hay en la Torá figuras secundarias? O sea, sí partimos de lo que dijimos al principio, que todo es significativo, que todo tiene un sentido. Entonces parecería ser bastante incoherente decir que son secundarias y que por eso no las vemos. ¿Se entiende? O sea, lo que sí parecería ser es que obviamente elegimos, ¿no es cierto?, a lo largo de los siglos, dónde poner la mirada. Y es obvio que la mirada siempre va primero a las figuras más marcadas, ¿okay? A los que son los protagonistas de las historias. Pero no quiere decir que los otros no estén. Lo que sé, incluso Miriam la profetisa, es una figura crucial. Sin embargo, se le da mucho menos peso que a otras figuras cruciales. Los profetas van a hablar de Aarón, Moshe y Miriam en una misma jerarquía prácticamente. Entonces, algo raro, o no, ha pasado a lo largo de los siglos en la transmisión. ¿De dónde se ha puesto el énfasis? Y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes. Si el énfasis de la transmisión tiene que ver con quienes transmiten. ¿Okay? Y entonces ahí es donde entramos un poco en lo que decíamos antes de esta búsqueda de reivindicar la voz. Hoy hay mujeres que estudian y que de alguna manera sienten que quieren reivindicar esa voz que a lo largo de los siglos quedó un poco solapada. ¿Hasta aquí estamos? Preguntas, comentarios, antes de que veamos algún textito. Esta es una clase muy callada. No, ¿Qué vamos a hacer? Yo. Sí, Margot. Espera. Pelea un poco, Margot, vamos. No. Es que no estamos. Que quisiera que quizás te refirieras un poco más en qué es la visión femenina. Porque
también para ver cómo enfocamos o cómo ponemos, qué es una visión femenina y la no femenina. Es un problema. Es un problema porque, ¿sabes? Es como la pregunta, para mí por lo menos es como la pregunta del arte, ¿no? O sea, es como cuando tú dices ¿qué es arte judío? Si es judío porque lo hace un artista judío o porque los contenidos son judíos, ¿no? Acá hay algo parecido, o sea, ¿es femenino porque lo dice una mujer o es femenino porque el contenido es femenino? Entonces hay las dos visiones, aquellos que dicen todo lo que haga una mujer es parte de una mirada femenina, ¿sí? Ahora, claro que la mirada de Margot y la mirada de Ethel no tienen nada que ver a lo mejor, porque cada una de nosotras puede vivir su feminidad de una manera totalmente diferente. Yo creo que cuando nosotros hablamos en lo judaico de una visión femenina o una voz femenina más que una visión, yo diría, tiene que ver con lo que decíamos recién, de que la mujer se va incorporando lentamente a la lectura y el análisis y la interpretación de los textos, cosa que no hacía antes. Ahora, al hacer, no lo hacía históricamente, ¿no? Y al hacerlo, necesariamente trae una voz de una experiencia distinta, que no estaba registrada a lo largo de la historia y que ahora empieza a estar registrada y que tiene una resonancia diferente, ¿sí? Ahora, decirte si algo, digamos, si tú leerías un texto midrashico escrito por una mujer, por ejemplo, hoy en día hay midrashim escritos por mujeres, por dar un ejemplo, ¿sí? Esta semana leemos la historia de las hijas de Lot, ¿verdad? Que es un tema que dio mucho para hablar. Y para los intérpretes también, o sea, las hijas de Lot, para cumplir con un mandamiento, realizan una transgresión, ¿sí? O sea, para multiplicarse y vivir y dar continuidad a la vida humana, violan al padre. O no lo violan, pero se acuestan con el padre, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una pregunta muy importante que tiene que ver con, cuando tú leas mañana un midrash, ¿vas a poder distinguir si fue escrito por una mujer o escrito por un hombre? ¿Tiene importancia? No sé. Lo que sí tiene es que va a poner el énfasis a lo mejor en cosas que hasta ahora no habíamos pensado. Para darte un ejemplo concreto, hay un midrash precioso que escribió una mujer hace unos años, que yo siempre lo cito porque me gusta mucho, y es ¿por qué la mujer de Lot se convierte en estatua de sal? Pregunta válida, ¿no? Sí. Desde el punto de vista del estudio. ¿Por qué? Vamos a jugar. Porque dicen que ella desobedeció la voz de Dios, que ella miró hacia atrás, hacia eso, se dio vuelta y vio todo lo que estaba pasando, toda la destrucción de la ciudad, y ella tenía que haberse girado. Entonces es como que muestran que el haber desobedecido, entonces hace que ella quede en una estatua de sal. ¿Es así? ¿Pero por qué de sal? ¿Por qué no se convirtió en una estatua de piedra? ¿Por qué no se convirtió en una estatua de azúcar? ¿Por qué no se convirtió en una estatua de bronce? Dios puede hacer lo que quiere, ¿no? Sí, pero no sé, perdón. No, nadie sabe. Es una pregunta para la interpretación. Hablábamos recién, Margot preguntó qué sería una visión o una voz femenina. Entonces, hay un midrash femenino que dice que se convirtió en una estatua de sal por las lágrimas que derramó por las hijas que habían quedado en Sodom. Porque si se recuerdan, Lot tiene más de 2 hijas. Las 2 hijas solteras van con él, pero las otras quedan en Sodoma. Entonces, uno puede decir, ¿y qué? Bueno, a mí me fascina, porque yo creo que hay una sensibilidad ahí, primero en la pregunta, o sea, la sal. ¿A quién se le ocurrió pensar en esto?
Y en la respuesta, o sea, que alguien pueda decir que son las lágrimas de una mujer vertidas por sus hijas, tiene algo que la mirada de esta mujer pudo traer, que a lo largo de los siglos no lo trajo nadie. No sé si no lo podrían haber traído, ¿ok? Pero es un hecho que no lo trae la interpretación clásica. Hay otras cosas que sí, pero esto, por ejemplo, no. O sea, hay una voz, Margot, a tu pregunta, diferente. Porque me puedo poner en ese lugar, porque puedo ponerme y decir, ok, ¿qué me pasaría a mí si mañana vienen y me anuncian que mi hijo fue llevado al sacrificio? ¿Sí? Ahora, nosotros pasamos, por ejemplo, la historia de Akeidat Yitzhak. La leemos todos los años. Es una historia terrible y llena de enseñanzas de todo tipo. ¿Y Sara qué? Sara no siente, Sara no le pasa. Ahora, no es verdad que la Torá no nos dice nada. Termina la Akeidah, ¿y qué es lo que viene inmediatamente después? La muerte de Sara. ¿Sí? Entonces, termina el capítulo de la Akeidah y empieza la parashá de Jaya y Sara. Ahora, la parashá de Jaya y Sara dice que Sara vivió 127 años y se murió. Ahora, esta relación entre la Akeidah y la muerte de Sara ya la hace el Midrash, ya la hace el Talmud. ¿Sí? Sara muere cuando se entera que su hijo fue a la Akeidah. Ahora, ¿cuántas veces nos enseñaron eso? A mí ninguna. No sé a ustedes. Entonces, cuando hablamos de la voz de la mujer, tiene que ver con esto, que incluso en nuestros textos clásicos, la mujer está mucho más presente de lo que después quedó. ¿Sí? O sea, ya es un hecho que ya el Midrash se pregunta por qué la Torá hizo esta cosa de poner la muerte de Sara y la Akeidah juntas. No sé si queda claro lo que trato de decir. ¿Sí? Entonces hay una conexión que está ahí, pero que quedó como tapada, diría yo, porque en el discurso oficial, ¿okay?, se transmiten ciertas cosas. Y digo un poco así en chiste, pero lo digo en serio, porque como me dedico también a la educación, lamentablemente seguimos repitiendo. O sea, seguimos repitiendo estos ejemplos que hemos heredado y tenemos que hacer el stop y decir, ok, pero hay otro mensaje que podemos también pasar junto con o en lugar de, depende qué. Sí, hay una mano por ahí. Ábrete el micrófono. Sí, yo, Roser. Sí. Hola. Hola. Yo pienso que lo que decías tú antes de que todo está para siempre, la Torá es para siempre, el hecho de que no se mirara antes porque la mujer era irrelevante, o si no era irrelevante, a ver, es una realidad. La mujer ha empezado a ser liberada, no me gusta la palabra liberada, pero bueno, empezamos a hablar libremente desde hace bien poco. ¿Verdad? Y, claro, por lo tanto, la mirada de la Torá desde el punto de vista de la mujer, pues es nueva y tiene que ser ahora. Y justamente el hecho de que no salieran o salieran ocultas, pues nos está diciendo justamente esto, que antes estaban ocultas. Y para mí otra cosa, que la visión sea femenina o masculina, para mí es muy simple. Es si lo hace una mujer o lo hace un hombre. Okay. Esa es una posibilidad. Sí, y dar más vueltas, bueno, si queremos dar vueltas le podemos dar hasta que las que queramos. ¿Verdad? Y decir que la estatua de sal fue porque era un bien preciado en la época, yo qué sé. También, sí, ¿por qué no? Sí. La pregunta es, Roger, si nosotros decimos eso, ¿sí? Por ejemplo, si decimos que es una estatua de sal
porque era un bien preciado, tenemos que poder encontrarle la coherencia con toda la historia. Claro, Y ahí no habría coherencia, mientras que cuando nosotros hablamos de las lágrimas, o sea, y el ejemplo es bueno, ¿ok? Sí. Porque el mecanismo de la interpretación es justamente eso lo que hace. O sea, no es que la señora dijo, Sí, son las lágrimas, sino que hay una historia conocida por todos que Sí. tiene que ver con, ¿ok? ¿Se entiende? sí, 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 perfectamente. Pero lo que yo quiero decir es que esa misma historia, vista desde otra visión, igual también cambiaría un poco. Sin duda. ¿Me explico? Por eso durante toda la historia la visión fue otra. Claro, eso. Y ahora le agregamos una, Sí. ¿ok? Y le iremos agregando y agregando y agregando seguramente a medida que vayamos evolucionando. Como seres. Sí. Por otro lado, yo creo que hay aquí un punto que es importante. Es verdad que la voz de la mujer se incluye ahora y por eso se reivindican ciertas cosas, pero también tenemos que tener un poco de... a ver, yo creo que la mujer en la Torá está más que lo que nos contaron. Sí, desde luego. ¿Ok? Entonces no es solo que no es que estaba ahí oculta porque el texto lo oculta, sino que también hubo una cuestión de ocultar. Era No por maldad ni por ocultaba. nada, ¿ok? No por maldad ni por nada, sino que así funcionó ¿sí? La cultura y la transmisión a lo largo de los siglos. Y hay ciertos temas que no se hablaban. Por ejemplo, nosotros estamos hablando ahora de las hijas de Lot. Y es obvio que en las escuelas judías, o en el Heder, no importa, o en el Talmud Torá, no se enseñaba y no se enseña a los niños la historia de Lot, en ese sentido, ¿ok? Ahora, si no se enseña cuando el niño está en la escuela, o cuando el adolescente está en la escuela, ¿cuándo se supone que esa persona va a escuchar esta parte de la historia? ¿Ok? La va a escuchar si va al templo, pero igual no le va a quedar registrada con la misma intensidad que le quedan otras partes de la historia. ¿Se entiende también por qué? Porque son partes problemáticas, porque hablar con las jóvenes sobre estos temas es difícil, yo no digo que no, pero son justamente esas partes las que son moralmente importantes. ¿Okay? Porque son las partes que presentan problemáticas las que nos desafían a buscar la respuesta. Sí, Daniela, perdón. No, perdona tú. A ver. Dime. Sí, perdona Daniela, primero iba Silvia, creo, ¿eh? Perdón. Silvia. Sí, pero no pasa nada, ¿eh? Puedo ir ¿Sí? después, ¿no? Sí, como queráis, no pasa nada, gracias. Me espero. Vale, gracias Silvia. A ver, pienso en una cosa, a ver si tiene algún sentido o no lo tiene. Que la mujer tiene dos caras, la madre y la mujer. Y si hay algo difícil de separarse es la separación de la madre. Entonces por eso tiene que morir para que el hijo pueda seguir los mandatos del padre, que es el que realmente dirige. Lej leja, de casa de tu madre, yo diría eso, porque si no, se queda. Pero el texto dice al revés, Daniela. Vale, de acuerdo. Y entonces... No, pero me es esta interpretación porque hay esta desaparición que tú destacas de la madre de Abraham. Bien, ok. Y la inscripción de Dios en el mismo nombre de Abraham, donde se le añade la Hei de Dios. Y hay la muerte de la mujer de Lot, que al ver a sus hijas, bueno, para separarse de sus hijas, tiene que entregar su vida. O sea, hay algo del orden materno que circula con dificultad y produce este efecto en los escritos. Esta es mi, no sé, en cambio la mujer tiene otro estatuto. Hay que diferenciar entre madre y mujer, esto es lo que sugiero.
Ok, o por lo menos cuando uno lee, saber con qué ojo está leyendo, ¿sí? Sí, porque separar está difícil, pero por ejemplo lo que acaba de decirnos Daniela es parte de una mirada, no solo femenina, sino también psicológica. Entonces, ahí vemos cómo funciona la interpretación en acción. O sea, el lej leja es vete de la casa de tu padre. Daniela viene y nos habla de la desaparición de la madre, ¿ok? Que en realidad puede ser una desaparición física, que al mismo tiempo es una incorporación de la madre en él, según el Midrash, porque según el Midrash, la madre y el hijo, ambos adoran a Dios, ¿ok? Que es muy interesante. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿ok? Es interpretar en este momento a partir, otra vez, de una mirada, en este caso de Daniela, que nos trae su mirada sobre esto, ¿ok? Sí, había alguien más, ¿verdad? Antes de que vayamos cerrando. Silvia, ¿no? Sí, Silvia, buenas tardes a todos. Es obvia la categorización, es el que haces del tema de la mujer, ¿no? Las visibles, las menos visibles, las invisibles, y escuchándote, porque es algo que, claro, siempre llama mucho la atención cuando lees la Torá. Me ha parecido, que puede ser una burrada porque soy una ignorante, pero no sé, me ha parecido en la cabeza que quizás las mujeres que son nombradas con nombre propio es porque cuentan sus actos, o sea, la Torá hace hincapié en sus actos, y las mujeres que no se nombran, se hace hincapié en su función de madre, como en el caso de Abraham, de tías, primas, esposas. O sea, quizás la Torá también tiene ese mensaje oculto, ¿no? Entre mujeres, que les damos un nombre como Sara, porque quiere hacer hincapié en los actos, y como mujeres que no nos dan nombre, porque quiere hacer hincapié en su función. Es una burrada quizás, ¿eh? Pero no, burradas no hay, o sea, que tú planteas una tesis que habría que ir a revisarla ahora, ¿ok? Para saber si es así o no, por un lado, y por el otro, podríamos preguntarnos qué quiere decir que la mujer únicamente aparece a partir de su funcionalidad, si es que fuera cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, yo no lo he revisado nunca, pero si fuera así, me agravas la pregunta, ¿no? Porque aparecer solo en función de también quiere decir algo, ¿ok? Por lo tanto, deberíamos de poder revisarlo. Yo quería compartir, si me dejan 5 minutos, aunque sea un texto breve, ¿ok? Para que no digamos que hacemos un shiur de Torah sin Torah. Y esto es lo que les mencioné antes cuando hablamos del final de la historia de la parashá de Noaj, ¿no es cierto? En el final de la parashá de Noaj aparece la muerte de Teraj, ¿ok? Teraj, el padre de Abraham. Murió en Harán. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? ¿O no? Más o menos, ¿sí? Más o menos, sí. Ok, entonces, acá hay 2 temas interesantes. Uno tiene que ver con que Teraj muere en Harán, pero la familia ¿de dónde venía? Venía de Ur Kasdim, ¿sí? O sea que de hecho, Teraj ya había comenzado el camino. O sea, cuando Abraham recibe la orden de Lej Lejá, no recibe la orden de irse de Ur Kasdim, porque de Ur Kasdim ya se había ido. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es una pregunta que también tenemos que hacernos. ¿Recibe la orden y se la comenta a su padre y por eso salen juntos hacia Harán? ¿O la orden viene después? Sea como sea, en Harán muere Teraj, ¿ok? Y fíjense lo que dice el texto. El texto dice, y tomaron a Abraham y Nahor para ellos, cuando estaban ahí en Harán, parece, ¿o no? Mujeres. El nombre de la mujer de Abraham, Sarai, el nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Isca.
O sea, acá el texto nos comunica, ¿no es cierto?, que se casaron, ¿sí? Si seguimos leyendo, vamos a encontrarnos con el Lej Leja, ¿sí? El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre. Haré de ti una nación, bla, 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 ¿ok? Y fíjense aquí, y Abraham tomó a Sarai su mujer. O sea, cada vez que Abraham va hacia algún lado, su mujer le acompaña. Después va a ir a Egipto, ¿recuerdan? También va a ir Sara. Y la pregunta entonces, que yo por lo menos trato de hacerme, es ¿qué pasa con Sara durante todo ese recorrido? O sea, nosotros solemos hablar de Lej Leja y hablamos de Abraham. Pero de hecho, cuando salen al camino, Sara está con Abraham, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función que va a cumplir Sara en ese recorrido? Y ya Rashi lo dijo, ¿no? De alguna manera, que lo que Sara va a hacer es convertir a las mujeres. O sea, Sara va a convencer, yo diría, más que convertir, ¿no es cierto?, a las mujeres, o va a predicar entre las mujeres, mientras que Abraham va a predicar entre los hombres. O sea que el tafkid, el rol de Sara, es un rol bastante más activo que el que normalmente le asignamos. A tal punto que, si después recuerdan la historia con Agar, ¿no es cierto?, va a ser una iniciativa de Sara todo el tema del embarazo de Agar. ¿Recuerdan? Y va a ser también una iniciativa de Sara expulsar a Agar hacia el desierto. O sea, aquí es como que si nosotros lo miráramos así, de manera extrema, parecería como que Abraham es una figura secundaria. De golpe Sara la que le dice lo que tiene que hacer. ¿Okay? O sea que nosotros podemos mirar desde las dos maneras, depende dónde ponemos el énfasis. Obviamente no es ni una cosa ni la otra, y por eso la interpretación generalmente habla de que eran como un equipo, ¿no? O sea, Sara y Abraham van juntos por el camino de la convicción, a tal punto de que Sara miente, ¿no es cierto?, cuando Abraham le pide para protegerle. ¿Se acuerdan del episodio que se repite 2 veces? Sí, que Sara tiene que mentir para decir que ella es la hermana, ¿no es cierto?, de Abraham, simplemente para protegerlo. O sea, que depende mucho, si tratamos de redondear un poco, depende mucho de cómo miramos. Y por eso les decía yo que hablar de las mujeres en la Biblia podríamos estar un año, porque nada más que con Sara podríamos ahora hacer 10 clases. Cada uno de esos momentos de la vida de Sara, y hablo de Sara porque es lo que estamos leyendo en estas semanas, ¿sí? Pero también podríamos hablar de Deborah o de Haná, ¿ok? Pero cada uno de los momentos en la vida de Sara nos marca toda una serie de preguntas, desde el primer momento del planteo de la esterilidad hasta el último momento de la muerte y el entierro, cuando Abraham compra la Meharat HaMachpelah, la cueva de la Machpelah, para enterrarla. ¿Okay? ¿Qué pasa con Agar en esta relación entre dos mujeres? ¿Sí? Que también es fascinante tratar de entender cuál es esa relación, por un lado, de amor y por el otro lado de celos. En general, no sé qué les pasa a ustedes, pero en general no miramos las historias bíblicas como historias de amor. Pero hay aquí una gran telenovela, o sea, le ganó a Netflix y por mucho, ¿no? O sea, Sara está celosa, ¿sí?, de lo que acontece. La sirvienta ha llegado a tener un estatus que ella no puede tener. O sea, la situación un poco se le va de las manos, por decirlo en nuestro idioma, ¿ok?
Ahora, la reacción de Sara, que es muy humanamente comprensible, es una reacción moralmente impugnable. Entonces, van a venir los exégetas y ya lo van a decir, o sea, no es que va a venir Etel Barilka en el siglo XXI y lo va a decir. Va a venir Nachmanides y va a decir, esto está mal. O sea, nuestra madre, nuestra matriarca Sara se equivocó cuando actuó de esta manera. Y esa es la lección. O sea, la lección es lo que no tenemos que hacer. Y el tema de las mujeres, y también de los hombres, pero de las mujeres en particular, creo yo que apunta mucho a esta cosa de humanizar y poder ver que las figuras de la Torá son figuras humanas. Tienen celos, tienen odios, tienen sentimientos de venganza, manipulan. Fíjense qué pasa con Rivka. Rivka manipula a su marido, ahora lo manipula en el mal sentido, lo manipula en el buen sentido. ¿Okay? Muchas cosas podríamos preguntarnos sobre esto, ¿sí? Yo voy a parar aquí porque ya estamos en hora y vamos a abrir si hay preguntas o comentarios, porque la idea es que se queden con ganas de más. Bacallá. Etel, yo siempre me pregunto, y generalizo un poco, quiero saber ¿qué opinas? ¿Predominan más las mujeres rebeldes o sumisas? ¿En dónde? ¿En la vida? En el Tanaj. Ni uno ni lo otro. O sea, yo no usaría esa terminología, porque esa terminología es una proyección nuestra. O sea, es como que no tiene que ver con la realidad toránica. Y una de las cosas que creo que es importante es que cuando nosotros leemos, tenemos que diferenciar también si leemos Torá que si leemos Nach, ¿okay? Porque son dos realidades diferentes. Cuando nosotros leemos Nach, sabemos que estamos leyendo libros históricos que sabemos quién los escribió, ¿okay? Que sabemos cuál es el contexto histórico en el que fueron escritos, mientras que cuando leemos Torá es otra clase de texto, por un lado. Por el otro, ya lo dijeron los sabios y lo dice Maimónides también muy claramente, Dibra Torá Belashon Bnei Adam. O sea, la Torá habla en el lenguaje de los hombres, que quiere decir que la Torá habla para que nosotros de alguna manera podamos entender, ¿no es cierto? Y por eso hay ciertas figuras y ciertas imágenes y ciertas metáforas que van a aparecer. Yo no pensaría en mujeres sumisas y no pensaría en mujeres rebeldes. Ruth, ¿es rebelde o es sumisa? ¿Sí? Es las dos cosas, no es las dos cosas. O sea, es súper osada y por otro lado es súper sumisa. O sea, es una terminología que no me convence, por un lado. Y por el otro, es una gran pregunta, ¿por qué necesitamos poner esas etiquetas? La vida es un poco más complicada que eso, ¿no? Todas y todos podemos ser sumisos y todos y todas podemos ser osados o rebeldes en determinadas circunstancias. Entonces, lo que habría que poder hacer es ver cuál es la actitud en las diferentes circunstancias, creo yo. ¿Ok? ¿Alguien más antes de que nos despidamos? Solo decir que Ruth de sumisa nada, es la mujer que tiene el deseo decidido, la que reconfirma la recepción de la Torá. Pero por otro lado, cuando dije sumisa a propósito, porque también en ciertas cosas se somete a la voluntad de su suegra. Entonces, depende cómo lo miramos. A eso me refiero. De sumisa nada también porque se revela ante el orden establecido. O sea, hay aquí muchas cosas. Si es la que decide seguir el camino a pesar de que le dicen que vuelva, se presentan treboas, etcétera, etcétera. Por eso creo yo que no nos sirve esa etiqueta de rebelde o sumisa. ¿Ok? Bien, Javerim. ¿Cómo terminamos?
Pues con ganas de más. Primera lección. Con ganas de más. Increíble, increíble conferencia. Yo quiero más. Yo quiero más de este aprendizaje. Para la próxima se tienen que aprender a cantar el Rey Lindo. Ay, sí, es verdad. Porque ahora van y lo buscan y lo escuchan para escuchar el Midrash, ¿ok? Después si quieren se los mando el Midrash porque no lo traje porque no pensé que íbamos a hablar de eso. ¿Okay? Tienes que mandar todos lo que nos has dicho de tu red. Vale, yo voy a mandar por mail. El sitio se los puedo poner acá porque es una bobada. Es www.mujer. Sí. Judaísmo más fácil imposible. Yo lo recibo, ¿eh? Sí. Ahora, Yo también lo recibo. Yo lo recibo semanalmente. Vale, quien se registra en el sitio recibe semanalmente la info. Sí. Hay una página Facebook que también se llama Mujer y Judaísmo, o sea que está fácil encontrarnos, donde subimos todo. Hay un Instagram que se llama Mujer y Judaísmo, y hay un canal de YouTube que no se llama Mujer y Judaísmo, que se llama Etelo Arilka. ¿Okay? Pero a través de las otras cosas pueden llegar al canal de YouTube sin problema, y vamos subiendo todo, ¿ok? Sí. No, te quiero hacer una pregunta. ¿Hiciste un seminario en Madrid el año pasado, me parece, o el otro? Ajá. Y había pendiente uno en Barcelona, ¿cierto? Cierto, cuando termine la pandemia nos vemos. Tenemos pendiente uno en Barcelona y uno en Buenos Aires. Sí, porque yo estoy en contacto con Malca, que estuvo en Madrid, y le prometí, yo vendré al de Barcelona. Bueno, pero como por ahora parece no podemos. Difícil, los invito y las invito a las actividades y bueno, cuando podamos vernos nos vamos a ver. Estamos con algunas ideas de hacer, no sé, un retiro online. Vamos a ver si lo podemos. También, pero estaría bien. Vamos a ver si nos animamos, ¿ok? Porque por un lado todos tenemos ganas, por el otro hay un poco de saturación de los Zooms y todo esto. Entonces, bueno, hay que mantener los equilibrios, ¿ok? Pero de verdad, un gusto haber compartido. Pueden estar en contacto por mail, a través del sitio, a través del Facebook y bueno, y nos vemos la próxima. Sí. ¿Ok? Bueno, sí. gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Marta, Chao. no calles. Adiós. Adiós. Adiós.